Hola amigos, bienvenidos al canal y vamos con este vídeo que la verdad no desearía hacer, pero que tengo que hacer. Como habéis visto en el título y en la miniatura, comienza la cacería a Vinicius. ¿Y por qué? Vamos a intentar desgranarlo poco a poco en el vídeo. Hay dos hechos fundamentales que demuestran esto que estoy comentando. El primero es la campaña que ya se empieza a hacer en el Chiringuito sobre que Vinicius no debe jugar en la izquierda, el que debe jugar en la izquierda es Mbappé, porque es el mejor jugador del mundo, porque se ha pagado un montón de dinero por él, porque tiene que jugar en su sitio, porque ya ha habido incluso enfrentamientos entre ellos debidos a este motivo, y que Vinicius debe jugar de 9, porque además así lo manifestó en unas pasadas declaraciones que ponen en el programa, declaraciones lógicamente sacadas de contexto. Lo cierto es que cualquiera que entienda un poco de fútbol, que sepa un poco de fútbol y que vea fútbol, se dará cuenta que Vinicius no es un 9. Es algo bastante evidente. Y Vinicius donde realmente hace daño, donde realmente es letal, es por la banda izquierda, que es donde tiene que jugar de forma natural. Lo que pasa es que la llegada de Mbappé y su bajo rendimiento actual, unido a los malos resultados, últimos malos resultados del equipo, hacen que haya que buscar un culpable. Y el culpable va a ser Vinicius. En la Casa Blanca, en el Real Madrid, hay cosas que no gustan de Vinicius. Esto es sabido, es su comportamiento en determinados momentos, etc. Y creen que es la ocasión perfecta para echar del equipo a Vinicius, sacar un buen dinero, ya que ahora mismo está en la cresta de la ola. No solamente esto, no solamente en el Chiringuito. Sabemos que el Chiringuito es la extensión del Real Madrid en muchos aspectos, con determinados colaboradores, ¿no? La revista Don Balón, en su web, lo podéis ver, publica la posible vuelta al equipo de Zinedine Zidane, el entrenador que nos dio tanta gloria al equipo blanco, y pone claramente que el equipo Real Madrid, si continúa con esta dinámica, pues que ya se ha puesto en contacto con Zinedine Zidane para coger al equipo en lugar de Carlo Ancelotti. Eso sí, Zinedine Zidane pone dos condiciones para coger las riendas del equipo. Quiere echar a 2 jugadores. Todo esto, repito, según la revista Don Balón. El primero de ellos es Tchouaméni, porque él busca más un perfil como Casemiro, un jugador que además de hacer labor stopper, también sepa jugar el balón, y considera que Tchouaméni no cumple esos requisitos. Algo con lo que estamos totalmente de acuerdo. Pero lo extraño es que la segunda condición que pone es que el Madrid se deshaga de Vinicius. Don Balón explica que fue un jugador que nunca fue de su agrado y que no lo quiere en el equipo. Realmente es una situación tan surrealista, pues como llegar y decir: no voy a entrenar al Barça y no quiero a Lamine Yamal. O cuando estaba Ronaldo y Messi, no, voy al Barça, no quiero a Messi, voy al Madrid, no quiero a Cristiano. Estás hablando de la figura de tu equipo, por mucho que haya venido Mbappé. Argumentan en la revista que Mbappé siempre ha sido el deseo de Zidane y que él considera que tiene que ser el titular indiscutible jugando por la izquierda. Esto conlleva, evidentemente, a cargarse a Vinicius. Siempre noticia, repito, de Don Balón. Y estas cosas que empieza uno a ver, ¿no? Estos tertulianos que ya ahora de repente cambian su versión, y cuando analizan esta crisis en la que está metida el equipo blanco ahora, empiezan a hablar de Mbappé, de Vinicius
de Arda Güler y de Endrick. Esas son las causas del mal juego del equipo, según ellos. Cuando todo el que sepa un poquito del fútbol, todo aquel que se haya puesto unas botas para salir a un campo a jugar alguna vez y ve jugar al Real Madrid, sabe que sus problemas son otros. Son problemas en defensa y son problemas en medio campo. Cuando un equipo como el Real Madrid tiene que sacar la pelota jugada con Rüdiger, con Militao y con Tchouaméni, los resultados son los lógicos y esperados. Que Fede Valverde es el que tiene que figurar ahí, que no tiene que estar Tchouaméni, que Camavinga tiene que jugar sí o sí, que ahí es donde están los males del equipo, en el medio campo. Eso lo ve hasta un niño de 12 años, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero decir con todo esto es que ya empieza a moverse una mano misteriosa, cuyo objetivo es largar a Vinicius, además con la macrooferta que ha llegado por él del fútbol árabe. El objetivo es ese, largar a Vinicius y que Mbappé ocupe su lugar. Estos hilos se van moviendo, como vais viendo, con pequeños aliados, el Chiringuito, Don Balón, y esto va a ir en aumento poquito a poco. Y va a llegar un momento en el que nos van a hacer creer a todos que Vinicius es muy malo, que es el malo de la película y que es el momento de venderle. Porque si juega Mbappé por la izquierda y juega Rodrigo y Endrick de delantero centro y Arda Güler en el medio campo, el equipo ya va a ganarlo absolutamente todo. Total, que el problema parece ser que es Vinicius. Yo en mi reflexión, no sé qué pensaréis vosotros, es el hombre que nos dio todo el año pasado. El hombre por el que todos los equipos tiemblan, por el que todos los equipos sacan un lateral con otro de apoyo y un tercer hombre de refuerzo. El hombre que es capaz de en un partido horrendo ponerlo a favor del Real Madrid. Es un chico joven, todavía es muy joven, con muchas ilusiones, vino desde Brasil. Lo ha dado todo por este equipo. Todo. Se ha esforzado, ha peleado, ha luchado, se ha partido la cara. Es cierto que se ha equivocado a veces en comportamientos. Yo creo que muchas veces le perjudica su gestualidad, ¿no? Cuando habla, la forma en que mueve la boca y la forma en que se expresa, le perjudica mucho. Y en el Real Madrid saben que Vinicius está, o que es odiado en toda España. Y que eso estropea mucho la imagen del Real Madrid. Que el Madrid no fue a la gala del Balón de Oro por Vinicius y que también eso ha dañado la imagen del Madrid. Todo eso lo metes en una coctelera y resulta que hay que echar a Vinicius. Tiempo al tiempo, esto puede cambiar de la noche a la mañana, pero en principio, ahora mismo, el objetivo se llama Vinicius Junior. Poner y que juegue ya Mbappé en su sitio, donde él quiere, y que sea el proyecto de futuro de este Madrid. Y Vinicius Junior venderlo por muchos millones para Arabia, que además allí no sería rival directo del Real Madrid. Ese es el plan. Analizar todos los datos que os he comentado, analizarlo todo y veréis cómo concuerda todo perfectamente. Mi opinión, creo que se están equivocando. Y mucho. Creo que el señor Mbappé debería haber demostrado más. Y todavía no ha demostrado nada. Creo que los males del equipo no están en la delantera. No creo que Arda Güler ni Endrick sean la solución. No creo que Zidane venga pidiendo que echen a Vinicius. Y mucho menos creo que el puesto de Vinicius sea delantero centro. Todo eso empieza a moverse, los hilos y los tentáculos empiezan a moverse y a hacernos entrar en su ideología, y creo que Vinicius poco a poco va a estar sentenciado, tiempo al tiempo. Me gustaría que me dejarais vuestra opinión, si lo veis como yo, o creéis que no.
que todo esto es mentira y que Vinicius va a seguir siendo la estrella de este equipo. Darle un like al vídeo, suscribiros, que nos ayudáis mucho y es gratis, no cuesta nada, y activar la campanita para que recibáis aviso de nuestros vídeos. Nada más, un abrazo y hasta luego.